Muy buenas tardes, amigos que están sintonizando este canal de YouTube. Dios les bendiga. Es una gran bendición estar nuevamente con ustedes, transmitiendo desde la Iglesia Redimidos por Gracia, Mazatlán, Sinaloa. El día de hoy tenemos invitados especiales. Todos los días tenemos invitados especiales, pero hoy estamos de gala. Nos acompaña con nosotros el pastor Abraham Viera, de la Iglesia El Sembrador. Pastor, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, hermano David, gracias por esta oportunidad de dirigirnos a esta extensa audiencia que a través de YouTube. Así es. Facebook. Además, así es. Facebook, perfecto, pues es un gusto saludarles y agradecerte esta invitación. Pues gloria a Dios. Hermano Omar, bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Dios bendiga a todas las personas que en diferentes lugares estarán mirando este video. Gracias, David, por la invitación, que nos diste este espacio para poder discutir temas bíblicos, que es de suma importancia, y esperamos y sea de bendición y de mucha edificación para todos los oyentes. Así es, agradecemos a nuestro pastor Ángel Alfonso Hernández por el apoyo para el desarrollo de este ministerio. También agradecemos al Concilio El Sembrador, que nos acompaña el día de hoy, y al Concilio de Asamblea de Dios aquí en Mazatlán, Sinaloa, ya que tenemos cobertura para poder estar desarrollando estos temas doctrinales que sabemos que son de suma importancia para el pueblo de Cristo. Y la única intención, primero, es glorificar el nombre de Jesucristo, y segundo, que el pueblo sea edificado en la santa palabra de Dios que tanta falta nos hace hoy en día. Bien, me gustaría comenzar con esto, pastor. Hace días supe que estuvo en radio, ya que usted es uno de los patrocinadores, y en un día de los que usted fue, tocó un tema bien interesante. De hecho, hubo mucha controversia, hubo muchas llamadas, y estuvo usted tratando el tema doctrinal de los testigos de Jehová, y me llamó mucho la atención que al programa invitó un testigo de Jehová, y la intención no era discutir, sino simplemente analizar diferentes puntos doctrinales, qué creían ellos, cuál era su postura, y que el público tomara la última decisión. ¿Estoy equivocado? Así es, la idea, y lo dijimos a través de la radio, la idea no era crear un debate, sino realmente conocer a fondo las creencias de esa religión de los testigos de Jehová. Pues sí, a los días me topo con un patrocinador y me comenta: ¿sabes qué? Te felicito por el programa, pero me gustaría que tuvieran un poco más de valor al momento de hablar y firmeza en lo que están predicando. Y me sorprendió la declaración. Le digo: ¿por qué lo comento? Le digo: es que estuve escuchando el programa, me dice, y me llamó la atención de que estaban hablando de la divinidad de Jesús, y llama a una persona con un tono un poco no molesto, pero queriendo refutar. Dice: bueno, están hablando de Dios, ustedes no han mencionado hasta este momento cuál es el verdadero nombre de Dios, cuando en algunos momentos mencionaban el nombre de Jesús. Las personas que estaban conociendo el programa dijeron: ¿saben qué? Nos vamos a un corte. Y esa persona escuchó eso y me dice: ¿les faltó valentía para decir que el nombre de Dios es Jesús? Entonces le comento yo: ¿sabes qué? Por lo menos a mí no me pasó, y no creo que haya pasado con los invitados al programa, porque la gran mayoría son pastores. Ahora, déjame investigar, porque no solamente está el programa Adonai Shammah en esa frecuencia, hay algunos otros programas más. Déjame investigar. Afortunadamente no fue en el programa Adonai Shammah, pero Dios ha estado tratando con mi corazón en esa área de hablar más profundamente de los puntos doctrinales de esta filosofía llamada los testigos de Jehová. La única intención en este programa, después de glorificar a Cristo, de que la iglesia sea edificada, es de que las personas que estén viendo este video y que formen parte de esa filosofía, primero, que Dios les bendiga, pero de esta manera, que Dios los bendiga haciendo resplandecer la verdadera luz de su palabra en sus vidas. Edificar en amor, no para atacar al hombre, sino hablar de la doctrina, y que la doctrina llegue sin ser adulterada a sus vidas, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ellos, para que conozcan la plenitud de Cristo, y que en Él estamos completos. ¿Estamos de acuerdo, pastor? Completamente de acuerdo.
Sí, es completamente de acuerdo. También es necesario que analicemos bien la palabra de Dios y tomemos en cuenta qué son doctrinas bíblicas y qué no lo son, porque a lo largo del tiempo, desde los tiempos apostólicos, ya estaban surgiendo doctrinas erróneas que estaban extraviando ya al pueblo de Dios, y con el pasar de los años pues fueron surgiendo sectas que hasta hoy en día pues ya conocemos, ya organizaciones a nivel mundial con miles de seguidores y usando la palabra de Dios, usando la Biblia como una de sus bases, pero tristemente interpretada de una manera incorrecta. Entonces vamos a tratar de dar un análisis de, en este caso, los testigos de Jehová, y comparar con lo que dicen las Escrituras para entender qué es realmente la verdad que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo nos ha traído por medio de su palabra. Así es, la palabra de Dios habla y menciona la palabra herejía. Creo que para comenzar esto es bien importante dejar en claro qué es una herejía. En mi corto entender, es todo aquello que se ha apartado de la verdad bíblica. ¿Alguna otra definición, pastor? No, creo que es lo correcto. Sí. Y una de las cosas que tenemos que comentar, que decirlo, es de dónde surgen tantas filosofías, donde surgen tantas religiones, y obviamente siempre será el hombre quien esté creando toda clase de doctrinas. Así es. Unos basándose en la palabra, pero a su propio entendimiento, a su propia situación mental o personal. Es de ahí donde empiezan a nacer diferentes, empieza a evolucionar las diferentes doctrinas personales, y ahí es donde empieza también cuando se empieza a comentar, a decir a su propia manera. Y esto lo vemos precisamente en cuanto a la palabra de Dios. Los testigos de Jehová, que con todo respeto lo estamos haciendo en este día, no es nuestra intención ofender, no es nuestra intención de ninguna manera crear un debate o una respuesta, no, simplemente lo que queremos es mostrar lo que dice realmente la palabra de Dios, porque de alguna manera esas personas o los dirigentes que empezaron esas religiones o esas sectas, como se le quiera llamar, de alguna manera empezaron leyendo la palabra de Dios, pero a su propio entendimiento empezaron a formar sus propias Biblias, y esto con el tiempo vino ocasionando una diferencia completa de lo que es realmente la palabra de Dios en sus principios, en la originalidad de la palabra del Señor. Me llama la atención la epístola de Pablo a los Efesios, y parece que Pablo se transporta a nuestros tiempos. Así es. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 14 y 15 y 16. Dice la palabra de Dios: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, Mashiach, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No hay mayor amor que el hombre pueda tener hacia su semejante que hablar la verdad. Dice un evangelista muy conocido: el verdadero amor no pisotea la verdad, sino que la proclama sin temor. Y se me hace muy veraz esa frase que este hombre usa, porque muchas veces queremos ser más buenos que Dios y decimos: no, es que no voy a decir la verdad, no vaya a ser que se ofenda a mi hermano, o se ofenda a mi amigo o mi conocido. Y se hace más daño no hablando la verdad que diciendo: hermano, con todo respeto, mi intención no es dañarte ni hacerte sentir mal, pero mira, esto dice la palabra de Dios, y tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es superior a mi razón y a mi conciencia, y es por lo que yo me tengo que guiar, no por las filosofías, el yo pienso, el yo creo, el yo siento, o una organización humana que me diga: tienes que vivir de esta manera, tergiversando completamente la palabra de Dios. Recordemos que el diablo es experto en tergiversar la palabra de Dios, y
tenemos conocimiento de que la Biblia de estas personas ha sido adulterada en más de 250 versículos. Y esto es, como usted lo dice, Pastor Abraham, para formar su propia doctrina, su propia creencia. Y esto viene a ser piedra de tropiezo para las demás personas, porque aquí hay algo bien importante que tenemos que recalcar. No estamos en el último de los casos tratando con personas. El comerciante trata con personas, el doctor trata con una persona, el arquitecto, qué sé yo, trata con una persona. Nosotros estamos tratando con almas. Y esto es la vida eterna. Y solamente hay dos caminos: o mandamos a la gente hacia arriba, o mandamos a la gente hacia abajo, siendo nosotros piedra de tropiezo, o en su defecto, o en el mejor punto de vista, predicando correctamente la palabra de Dios, enviamos almas hacia el cielo. Esto es algo bien importante. Esto tiene repercusiones trascendentales a la eternidad, la doctrina. Aquí hay una situación, hermanos. Has hablado de la verdad. Cristo es la verdad. La palabra del Señor nos revela que Cristo es la verdad. Con nuestros semejantes de los testigos de Jehová, la organización Torre del Vigía, ellos declaran que la Torre del Vigía, la organización, esa es la verdad. Pero la palabra del Señor dice lo contrario, que la verdad es Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando el Señor dice: yo soy la verdad, yo soy la vida, el Señor está hablando de una gran verdad. Nadie puede tomar la idea, nadie puede afirmar que es la verdad, sino únicamente basados en la palabra de Dios. La única verdad se llama Jesucristo. Así es. Y nunca ha sido correcto antes de promover a Jesús o de proclamar a Jesús, promover cierta organización o secta como la que otorga la salvación, como lo hacen todas las sectas, que si no perteneces a esa organización no puedes ser salvo, porque ahí está. Resalta en este versículo que acabas de leer, David, la palabra estratagema de hombres. Siempre que analicemos, estudiemos las historias de algunas de las sectas modernas, nos vamos a encontrar que todas tuvieron su principio con un hombre. Fue un hombre el que se levantó y dijo haber tenido una revelación o una visión que Dios le dijo, o que un ángel se apareció y le dijo, y le dio una revelación, y a través de eso se comienza a enseñar y comienza a tener seguidores hasta que crece. Y aparte de los testigos de Jehová, pues existen muchas otras sectas como mormones, adventistas y muchas más, que todas tienen su principio en una persona, en un hombre común y corriente que dijo haber tenido una supuesta revelación. Pero como lo acaba de decir nuestro hermano Abraham Viera, la verdad está en Cristo, y hay que prestar atención a lo que dice Cristo por medio de su palabra, y no a cualquier persona que se levanta. Hoy en día también hay, y dicen haber tenido una revelación, pero siempre separada, apartada de lo que es la palabra de Dios. Acaban de tomar un punto muy importante y me gustaría arrancar con esto. ¿Quién es Cristo? Eso es bien importante. El primer punto doctrinal que toman los testigos de Jehová al momento de evangelizar, te presentan a Cristo, porque es sabido por todo el mundo que Cristo es Dios. Pero al momento de que ya entablan la amistad, la plática, empiezan a tomar la plática por otra dirección y empiezan a decir que Jesús es el arcángel Miguel. Otros dicen, bueno, pues sí, es hijo de Dios, no tiene la misma autoridad. Y mire, y sacan su Biblia y le muestran Juan 1:1. Dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era como un Dios, ya no lo presentan como Dios. Adulteraron esa porción bíblica, y lo más curioso es de que termina la frase poniendo Dios con D minúscula. Acá hay un detalle: cuando la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo a Moisés, que fue el que escribió el Pentateuco, y posteriormente a los demás profetas y a los evangelistas, pero principalmente quiero enfocarme a lo que es el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento en el griego arcaico. No había mayúsculas ni minúsculas. Eso vino a suceder siglos después con los masoretas. Entonces, no habiendo mayúsculas ni minúsculas, ¿por qué el hombre le pone minúscula a la palabra Dios?
cuando por razonamiento básico, al momento de que se estaba inspirando la palabra, en este caso el Espíritu Santo al apóstol Juan, pone: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Se estaba hablando el último Dios que aparece en la frase, es el mismo Dios que aparece en ese mismo versículo, pero en la primera parte. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero ellos ponen, acá al principio ponen D mayúscula y ya al final, refiriéndose a Jesús, lo ponen con D minúscula. Al momento que el Espíritu Santo está inspirando esa palabra, no había mayúsculas ni minúsculas. Le están quitando arbitrariamente, o le quieren quitar arbitrariamente la divinidad a Cristo. Y aquí ya entramos en un gran problema teológico, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que no le recibe y le acepta, la condenación ya está en él. Y es lo primero que ellos usan: decir, no, Cristo no es Dios, Dios es Jehová. Jesús, en el mejor de los casos, es el Hijo de Jehová, no tiene la misma autoridad, por eso nosotros lo ponemos con D minúscula. ¿Algo que quiera resaltar de esto, Pastor Abraham? No, es que realmente sabemos y debemos entenderlo conforme dice la palabra de Dios, que Él es un solo Dios. No podemos hacer una separación de ninguno de los tres. Así es. En cuanto al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Claro, ellos comentan, ellos nos dicen que nosotros tenemos un Dios de tres cabezas, por el hecho de tener un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo como Dios. Pero es un solo Dios. Así es. Una manera que no lo entienden o no lo han visto de esa manera conforme la palabra que ellos han adulterado. Entonces, si ellos no pueden entender de qué manera nosotros, los cristianos, porque ellos también se llaman cristianos. Ese es el detalle. Ese es otro de los asuntos que también yo he comentado o le he preguntado a algunos amigos testigos de Jehová. Si ellos no son, ¿por qué se llaman cristianos? Porque realmente no hay un reconocimiento total ni un entendimiento total de lo que es Jesucristo. ¿Por qué se llaman cristianos? Ellos debían de llamarse jehovistas de alguna manera. Definitivamente. Nosotros somos cristianos porque seguimos las enseñanzas del Señor Jesucristo, pero para nosotros, tanto Jesús, hablar de Jesús es hablar de Jehová. Hablar de Jehová es hablar del Espíritu Santo. No puede haber una separación de ninguna manera de esos tres, podríamos llamarle de alguna forma, de este Dios formado por tres personalidades distintas, pero es un solo Dios. Eso es algo que difícilmente lo entenderán. Nosotros hemos logrado entender porque ha sido una revelación completa del Espíritu Santo en nuestras vidas, que realmente no podemos hacer esa separación de ninguna forma. Pero el hecho de que los testigos de Jehová estén dándole únicamente ese valor a Jehová de los ejércitos, bueno, pues de alguna manera para nosotros también debería de estar conscientes de cuando se le da el valor a Jehová, se le da el valor a Jesús, se le da el valor al Espíritu Santo. No puede haber una separación. Definitivamente, antes de continuar, Omar, me gustaría hacer una observación. La palabra de Dios dice: por cuanto heredó más excelso nombre que todos, dice. Si hereda, ¿de quién hereda? Del Padre. Y si lo que hereda el Hijo es el nombre del Padre, y el Hijo se llama Jesús, ¿cómo se llama el Padre? Jesús. ¿Y a qué nombre responde el Espíritu Santo? Jesús. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. En el nombre de Jesús expulsamos demonios. En el nombre de Jesús Dios obra milagros. Entonces, ¿a qué nombre responde el Espíritu Santo? Al nombre de Jesús. ¿Cómo se llama Dios? Jesús. ¿Cuál fue el nombre? Dice que le dio. La Biblia menciona que Dios le da 4 letras como nombre propio a Moisés para representar a Dios. Da la casualidad que no se podía pronunciar porque eran 4 consonantes, que son las 4 letras del tetragramatón. Posteriormente, el pueblo judío, para poderse referir a ese Dios, tuvieron que añadirle vocales, que son las que se toman de la palabra Adonai, y se forma la palabra Jehová o Yahweh. Por tanto, la pregunta aquí es: ¿Jehová es un nombre propio? No, no es un nombre propio, es un nombre compuesto. Dice: y en mi nombre no me revelé a ellos, mas en aquel tiempo mi pueblo sabrá mi nombre por mi causa. ¿Cuál nombre fue el que conocimos? ¿Y por qué causa? La causa de la redención. ¿Quién dio la redención? Jesucristo. ¿Quién estaba hablando con Moisés? Jesucristo. Ese es el verdadero nombre de Dios, que ellos
porque no tienen la revelación, no lo pueden entender, como usted bien lo acaba de decir, esto es por revelación. Bendito aquellos que tenemos la revelación de que Jesús es Dios. Y desgraciadamente dice la Escritura que todo aquel que no le recibe, la condenación ya está sobre él. Hermano Mar. Así es, algo importante es la obra del Espíritu Santo, que para poder comprender las verdades que nos ha revelado el Señor en su palabra, porque la Biblia es la revelación de Dios, pero para poder entenderla necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que se deben de escudriñar espiritualmente. Las cosas espirituales se deben de discernir con el Espíritu. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder comprender estas cosas. Y resalta también que los testigos de Jehová no creen en el poder del Espíritu Santo, no le dan una autoridad como persona al Espíritu Santo, sino simplemente como una fuerza activa o como un poder, una influencia que obra por medio de los hijos de Dios, pero no como una persona en realidad o como alguien divino. Pastor, ¿y qué hacemos con el versículo que dice: nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo la decisión que se ha tomado? Estamos hablando del primer concilio de Jerusalén, donde están hablando los apóstoles acerca de la circuncisión y de las leyes que van a ser para la iglesia. Y dice que terminan la reunión y dice: nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo el no echarle más cargas a la iglesia, sino que solamente se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de la sangre de ahogado y de la idolatría y la fornicación. ¿Qué hacemos entonces con ese versículo que dice: nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo? Y a mí me parece entender que el Espíritu Santo ahí está tomando una decisión. Mira, vean, creo que podemos ver ahí en esa parte de la revelación de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo también toma decisiones. Definitivamente. Es una decisión que tomó el Espíritu Santo primeramente y luego se la reveló a los discípulos, precisamente para mostrar qué es lo que tenía que obedecer, la obediencia de lo que el Espíritu Santo había decidido. Así es. Entonces, quizá se pueda preguntar por otra parte: bueno, pero ¿por qué tenía que bajar Jesús? Si es Dios, ¿por qué tenía que hacerlo de esa manera Dios? ¿Por qué tomar esa decisión? Porque son planes de Dios. Dios tenía un plan y sigue teniendo un plan para la salvación del hombre, la salvación del ser humano, que únicamente por medio de Jesucristo puede venir esa salvación. El día de hoy vemos pues que hay personas como los testigos que no están reconociendo al Señor Jesucristo como la única base para llegar a la salvación y posteriormente llegar al Padre. La palabra del Señor nos lo dice muy claro, que a través de Jesucristo es la única manera, el único canal para poder llegar al Padre. Mira, el Señor Jehová de los ejércitos, de qué manera ha buscado la forma de que el ser humano tenga esa salvación, esa posibilidad de llegar al reino de los cielos, la esperanza de una vida eterna. Tenía que mandar a su hijo a morir, tenía que mandar a su hijo al rescate de este mundo, al rescate de cada uno de nosotros. Hay una anécdota en la cual se comenta que había un hombre el cual iba con su hijo y vieron un hormiguero destruido. Y dijo el niño: ¿cómo me gustaría ser muy pequeño para poder ayudar a esas hormigas a restablecerse y a restablecer el lugar donde ellos están? El padre le dijo: sería necesario, si tú quieres bajar ahí, convertirte en hormiga, porque si tú bajas en tu forma natural, las hormigas se van a espantar y no estarán contigo. Es lo que hizo Jesús. Jesús tuvo que tomar la forma del ser humano, porque si Él baja en todo su esplendor, en toda su potencia, nosotros no tuviéramos virus. De hecho dice, cuando está Moisés conversando con Dios, dice: me gustaría ver tu rostro. Y Dios le dice: es que no puedes, porque todo aquel que quiera verme, el que me vea, se muere. Por tanto, solo te permitiré ver mis espaldas. Y sabemos que las espaldas que Moisés vio fueron las de Jesús, porque dice la Biblia en Juan capítulo 4 que Dios es espíritu.
Dios es espíritu, hay que recalcarlo muy bien, Dios es espíritu. Entonces, si vio Moisés las espaldas de Dios, corporalmente, ¿cuáles espaldas eran? Eran las de Jesús. Y usted podrá decir, pero si Jesús vino muchísimo tiempo después, sí, recordemos que Jesús no se mueve en la línea del tiempo en la cual se mueve el hombre. El hombre se mueve en una línea del tiempo horizontal, pasado, presente, futuro. Ayer estuve acá, hoy estoy aquí, mañana estaré allá. Dios no se mueve en esa línea del tiempo, sino que Dios se mueve en una línea del tiempo circular. Lo mismo es para Dios estar en el pasado que estar en el presente o estar en el futuro. No hay tiempo. No hay tiempo para No él. hay tiempo en la eternidad. Por eso las espaldas que vio Moisés fueron las de Jesús, porque no podía ver el hombre, o no puede ver el hombre directamente a Dios, porque Dios es luz, es fuego y es energía. Si ahorita se hiciese estallar una bomba atómica aquí, nosotros nos pulverizamos. Y déjeme decirle que la gloria de Dios y el poder de Dios, la energía de Dios y la luz de Dios es más fuerte que cualquier bomba atómica. Por tanto, que el hombre no puede ver a Dios. Si usted quiere ver a Dios, tiene que ver a Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él estamos completos, no nos falta nada. Así es. Por tanto, yo los invito, amigos que están sintonizando por medio de este medio de internet, allá en sus pantallas, que reconsideren que Jesús es completamente Dios. Si igual es cierto que es 100% humano, también es muy cierto que también es 100% Dios. Salmos dice: Jehová camina sobre las aguas, ¿quién caminó sobre el mar? Jehová sana, ¿quién sanó a los enfermos? Jehová resucita, ¿quién resucitó a Lázaro? Y él mismo se resucitó a sí mismo, porque Jesús es Dios. Ahora, otro tema, Pastor Abraham, que me gustaría tomar porque es bien importante. La asociación de los testigos de Jehová, cuando alguien de las personas que están dentro de esa comunidad empiezan a leer la Biblia sin los folletos de Atalaya o Despertar, si se llegan a dar cuenta, el concilio de ellos los llaman a una audiencia con 3 ancianos y les den la cartilla, literalmente les dice que si no dejan de leer la Biblia por sí misma, que tienen que apoyarse en las revistas de Atalaya y Despertar, van a ser expulsados. También si, por ejemplo, yo soy testigo de Jehová y me caso con una cristiana, me expulsan. Si soy testigo de Jehová y me caso con una persona inconversa, me expulsan. Otro detalle: si alguien está enfermo y es cuestión de vida o muerte y le ponen sangre, lo expulsan. Y lo peor del caso es de que en esa junta que se hace de 3 ancianos con la persona que es amonestada, al final de la junta le dicen: si no te arrepientes y haces lo que nosotros te estamos diciendo, te vamos a expulsar. Y déjame decirte algo, que ahí viene el Armagedón y te vas a quedar al Armagedón. Los amedrentan. Cuando dice la Biblia que lo que estamos en Cristo, estamos para salvación y no para condenación, cuando ellos mismos se autollaman a sí mismos cristianos. O sea, no entiendo. No hay una base bíblica. No hay una base bíblica realmente que sea quien dé la oportunidad a esas personas de expulsar. No hay una base bíblica en la cual pueda condenarse a alguien simplemente por el hecho de las razones con las que tú has expuesto. No hay base bíblica. Si hubiese bases bíblicas, pues probablemente nosotros le daríamos la razón. Pero ¿por qué decimos que no hay bases bíblicas? Porque las partes de la palabra del Señor que ellos usan para hacer la expulsión de sus miembros está basándose precisamente en hechos que sucedieron en el momento en que se escribieron. Definitivamente. No de ninguna manera se puede usar, porque no es para las personas hoy en día, sino que en ese momento, en cuanto a las partes que ellos usan para la expulsión, era en ese momento un caso muy especial. No era precisamente para que se aplicara a toda la grey o a todos los miembros. Me gustaría recalcar algo antes de que comentes algo, Omar. Dice la palabra de Dios, cuando se habla del caso
que hay en adulterio en la iglesia de Corinto, dice Pablo, expulsad a tal perverso para que Satanás haga y deshaga con él, pero a fin de cuentas, que su alma sea salva. O sea, a final de cuentas, la intención cuando expulsas a alguien es para que Dios trate directamente Dios con ese alguien, y ese alguien proceda al arrepentimiento y que esa alma alcance salvación. No así lo que ellos dicen: sabes que te vamos a expulsar y vas a entrar al Armagedón y vas a sufrir lo insufrible. Entonces no es la disciplina para esa cuestión, para condenar a alguien y mandarlos a un castigo, en este caso el Armagedón. Más bien, la Escritura dice: si alguien comete alguna falta, amonestadlo, con amor pero amonestadlo. Si no entiende, llama a 2 o 3 ancianos. Si no entiende, vayan con el pastor. Y si no entiende, publíquenlo en la iglesia. Y si no entiende, ténganlo por gentil y pagano. Pero en el último de los casos, no hay una expulsión. Pablo habla de una expulsión, quiero yo pensar, porque a lo mejor era un líder. Sí, pero dice, bueno, es mejor que lo expulsemos y que el diablo haga lo que tenga que hacer con él, pero que al final se arrepiente y que su alma alcance salvación. No es para decirte voy a hacer un daño y ya estás condenado. No es para esa la disciplina. La disciplina es para edificar en base al arrepentimiento. Exactamente, y aparte que esta forma de enseñar a la gente o a los miembros de esta organización, así es, provocan un temor en la persona, de tal manera que estas personas no sirven a Dios por amor, sino por un miedo que sus líderes les han introducido a sus mentes, a sus corazones, con amenazas, con siempre la clásica es la batalla del Armagedón, con la que aterrorizan a sus miembros. Y estas personas viven con miedo y sirven a Dios, pero con un terror de que si no lo hago me voy a condenar en el Armagedón, pero no lo hacen con amor. Aparte que el usar la Biblia, el interpretarla con las revistas de ya sea la Atalaya o Despertar, o también los escritos de Russell, que también se usan, pues no tiene nada que ver con lo que nos dice la palabra. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad. La palabra de Dios es para todos, y la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Para entender la Biblia tenemos que usar la Biblia. No podemos basarnos en otros escritos humanos como base de autoridad para entender la palabra de Dios. Eso es completamente antibíblico. Así es, la palabra de Dios dice que Dios es amor, y Dios quiere que lo sirvamos por amor, no por temor. Si hay algún temor, que sea de reverencia, pero que no sea para decir Dios es un tirano, porque Dios no es un tirano, no. Dios es la fuente de amor de la cual todos tomamos. Por tanto, Pablo dice que Dios, el Señor me perdone, ya traigo los cables cruzados acá. Juan dice que Dios es amor. Entonces yo no concibo un Dios inquisidor. De hecho, Dios tiene mucha misericordia para aquel que no conoce la palabra de Dios, que está pecando, pero no porque Dios apruebe lo que está pecando, sino porque Dios entiende que hay ignorancia, y Dios quiere que la verdad, o sea, Cristo, sea revelada a la persona, para que la persona entienda y se arrepienta y sirva a Dios por amor, no por miedo, no por un temor mal entendido, que es lo que muchas de las veces la sociedad infunde dentro de los congregantes de esta religión. Otro punto, Pastor Abraham, hermano Omar, los famosos 144,000. Ellos dicen que son ellos, y yo me pregunto, ¿habrá solamente 144,000 testigos en todo el mundo? Hay millones, desgraciadamente hay millones. El punto es de que ellos dicen, es que son 144,000, pero solamente los ungidos de los testigos de Jehová. Y un pastor en la clase de apologética nos comentó, no sé si recuerdas, Omar, sí. Dice que dentro de los 144,000, el último que iba a entrar, pero que no logró entrar, fue Juan el Bautista. Si no sabía usted eso, Pastor Abraham. Dicen los testigos de Jehová que el último que iba a entrar, que iba 139,999,
y estaban entre decidir si meter un líder de los testigos de Jehová o a Juan el Bautista. Dice, pues vamos a meter al líder a uno de los líderes de los testigos de Jehová, y vamos a descartar a Juan el Bautista, porque dice Juan el Bautista que no es digno de desatar la correa del zapato. O sea, él mismo está diciendo que no es digno de ni siquiera entrar al reino de los cielos. Por tanto, Juan el Bautista se quedó afuera de los 144,000, de los que aparentemente, según ellos, son los que van a estar en el cielo. Pero aquí hay otro gran problema, porque dice la Biblia que había una gran muchedumbre delante del trono de Dios. También los 144,000 están delante del trono de Dios. Dice, ya ve, son los 144,000 que se van al cielo, los grandes ungidos, y toda la muchedumbre somos los testigos de Jehová que nos quedamos en la tierra, dicen ellos. El punto aquí es que la Biblia dice que los 144,000 están delante del trono de Dios, o sea, están en el cielo. Eso es una realidad, en eso estamos de acuerdo los testigos de Jehová y nosotros, que los 144,000 van a estar en el cielo, pero no que son los testigos de Jehová, porque la Biblia dice que son judíos. Exactamente. Ellos dicen, es que nosotros somos el pueblo de Israel espiritual. Entonces, vamos a tomar esa porción bíblica como una alegoría o en forma literal. Si lo tomamos como una alegoría, entonces ¿qué hacemos con la gran muchedumbre? Que dice, no, es que nosotros nos vamos a quedar en la tierra literalmente. Pero la palabra de Dios dice que la gran muchedumbre también estaba delante del trono de Dios. Así es. O sea, aquí hay una gran incongruencia. Tanto los 144,000 judíos, dice la Biblia que son judíos, de las 12 tribus de Israel, 120,000 de cada una de ellas. 12,000 de cada. Exacto. Y la gran muchedumbre, ambos se presentan delante del trono de Dios. Estamos hablando de una escena celestial, no terrenal. ¿Qué opina de esto, pastor? Bueno, cuando ellos dicen que están frente al trono de Dios, ellos lo toman como que la tierra, el globo terráqueo, es el estrado de sus pies, y es parte del trono de Dios. Pero esa también es una mala interpretación. ¿Sabe que sí? Porque la Biblia dice que estaban degollados por causa del testimonio de Jesús. Estos fueron, dicen, los que salieron de la gran tribulación. Y si salieron fue porque entraron. Entonces, un muerto degollado no puede estar reinando en la tierra. ¿Qué hacemos ahí? Yo le preguntaba en la radio a este amigo mío que hizo lo posible por estar, porque no quería de ninguna manera, precisamente porque tenía temor a la expulsión. A lo mejor ya lo mandaron al Armagedón. A lo mejor ya lo mandaron al Armagedón. Entonces él me comentaba precisamente eso, ¿no? De ellos están preparándose para estar dentro de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ellos dicen que están confiando en Jehová, de que los va a proteger de alguna manera. Pero eso no dice la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que el que se quede después del arrebatamiento de la iglesia, va a pasar tribulaciones y va a pasar dolores, van a tener problemas. Entonces Dios no puede ir en contra de su palabra, Dios no puede ir en contra de lo que Él ha escrito. Sabemos que el que se quede en la gran tribulación va a tener problemas, y problemas grandes. Estamos hablando de muerte, no solamente muerte física, sino también espiritual, porque cuando se desata el cuarto sello, dice que el caballo era la muerte y le seguía el Hades a la muerte. O sea, esa gente va a morir, pero no va a morir y se va a ir al cielo, porque dice que el Hades le seguía. El Hades es el infierno. Pero ¿cómo es una manera de contradecirse? Porque se supone que ellos van a estar aquí en la tierra, se van a quedar aquí en la tierra y no tienen nada que hacer en el cielo. Pero luego dice que siempre van a estar en el cielo frente al trono. O sea, no encuentran realmente el sentido correcto en cuanto a la palabra de Dios. Así es. La conjetura correcta. Así es. Aparte que con el transcurrir del tiempo sus doctrinas han tenido muchos cambios. Según algunos testigos de Jehová, ellos están preparando para la gran tribulación. Pero en uno de los libros que yo leía de ellos, se llama Apocalipsis, es un libro rojo. Según ese libro, la gran tribulación comenzó a ocurrir desde 1914, si no me equivoco. Está en ese libro que las profecías del Apocalipsis ya habían comenzado a cumplir desde 1914. Y si ya se comenzaron a cumplir desde 1914, ¿cómo es que siguen esperando la gran tribulación? O sea, aquí ya hay un desorden completo de lo que es la interpretación de la Biblia.
Ellos dicen que ya se comenzaron a cumplir, ellos ya le dan interpretación a la bestia de Apocalipsis 13 como la Organización de las Naciones Unidas, le dan la interpretación a la gran ramera, le dan interpretación a los sellos y a las copas que nos habla el libro del Apocalipsis como acontecimientos que empezaron a ocurrir desde 1914. Entonces, ¿qué tribulación es la que están esperando ellos? Es lo que yo no les encuentro, no le encuentro sentido a ese estudio bíblico en cuanto a este tema apocalíptico. Fíjate, el siguiente punto que íbamos a ver lo voy a posponer, con esto vamos a terminar. Lo voy a posponer, y el punto que vamos a posponer con lo que vamos a terminar, porque ahorita que tocaste el tema de la profecía bíblica, pues nos vamos a adelantar. El quinto punto que vamos a tocar es que los testigos se autollaman a sí mismos profetas, cuando la organización ha profetizado muchas veces el fin del mundo y no ha sucedido nada. Pero veamos qué dice la Escritura en Deuteronomio 18:22. Dice la palabra de Dios: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que él dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Dice la Biblia que el árbol por sus frutos se conoce. Y si el profeta dice, Jehová me dijo, y no se cumple, el tal no es un profeta, es un falso profeta. ¿Inspirado por qué? Por el espíritu del falso profeta, que ya está en nuestros días. Ahora cualquiera se levanta y se autoproclama a sí mismo profeta. Así dice el Señor, Jehová me dijo, cuando Jehová no ha dicho nada. Es muy común eso. Ellos dicen que son profetas porque proclaman el mensaje y van de puerta en puerta. Se han atrevido a profetizar el fin del mundo en varias ocasiones. La primera fecha que ellos dieron fue 1874, que el fin del mundo iba a llegar en esa fecha. No pasó nada. Después dijeron, nos equivocamos, una no es ninguna, y aventaron la fecha de 1914 y 1915. Ay, pues la última y nos vamos. Y aventaron la de 1975 y tampoco pasó nada. Así es. ¿Qué hacemos, Pastor Abraham? Me gustaría saber la nueva profecía. Si ya estamos en el 2015, ¿cuándo profetizan que se va a terminar este mundo? Eso fue en 1975. Y la actual deberán reconocer que se equivocaron una vez más. Ahora sí, la última y nos vamos, pero la última y nos vamos, ¿cuándo es? ¿Cuándo es la siguiente? Se van a seguir equivocando, porque la palabra del Señor nos muestra y nos dice que aquel que dice Dios dijo, Jehová dijo, y sucede que siempre no dijo, entonces prácticamente la verdad no está en él, la verdad no está en la persona. Me encanta esa frase, porque con esa frase comenzamos. Jesús es la verdad, y quien no está en Cristo no está en la verdad. Y ahorita lo acaba de decir usted y me llamó mucho la atención. No están en la verdad, no están en Cristo, por tanto hay un error de confusión. Así es. ¿Cuántas almas de los testigos de Jehová han fallado? Bueno, ¿cuántos seres vivos desde que se fundó esta organización han muerto? La pregunta es, ¿dónde están esas almas? Bueno, la palabra del Señor también nos comenta y nos dice que si alguien es piedra de tropiezo, más le valía colgarse una piedra de molino y tirarse al mar. Eso es lo que está sucediendo con estas personas, eso está sucediendo con esta clase de personas. No puedo dudar de que hay personas que son sinceras, personas que piensan que están sirviendo a Dios, personas que piensan que van por el camino correcto, pero también la palabra nos dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. ¿En dónde están esas personas? Si es un camino de muerte el que siguieron. Dice David Diamond, y se me hace algo muy cierto de lo que dice David Diamond: el infierno está lleno de gente buena. Sí, y se cree bueno. Sí, porque no es por buenas obras. Cuando hay mucha gente que ha hecho mucha buena obra, pero no es por obras. La salvación es por aceptar al Señor Jesucristo. Así es. En el corazón. Y muchos testigos de Jehová, en el tiempo de las predicciones acerca de la venida de Jesús en la batalla de Armagedón, pues no se cumplieron.
y muchos testigos de Jehová dejaron de estudiar, dejaron sus trabajos, vendieron casas para dedicarse a trabajar para la organización, pero resulta que no vino, y fallaron y han seguido fallando, y la justificación o la excusa para encubrir su error fue decir que Jesús vino, pero vino invisible. Y de acuerdo a la Biblia, en Mateo 24:30 nos dice que la segunda venida de Jesús va a ser visible, que todas las naciones lo van a mirar, no va a venir de una forma invisible. Fíjate, dentro de su confusión que traen, han dicho una gran verdad, solamente que una vez más se equivocaron en la fecha. Dicen que vino Jesús en forma invisible. Es una gran realidad, pero no es la fecha que ellos dieron, sino que hace 2000 años, cuando se derramó el Pentecostés, vino Jesús en forma invisible y se derramó en nuestros corazones, que es el Espíritu Santo que habita hoy en día en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Pero como que tienen la idea, pero no la aterrizan por temor a aceptar de que el Espíritu Santo es una persona. Así es. Y que Jesús sí está con nosotros, definitivamente. No le podemos ver, pero le podemos sentir, porque Dios es Espíritu. Exactamente. Uno de los problemas, no sé si tengamos tiempo todavía de tomar, que es muy importante, lo considero muy importante en el aspecto que nos trae graves consecuencias, por ejemplo, el asunto de los testigos de Jehová, es la transfusión. Ese es el siguiente punto, con eso terminamos, pastor. Que ese tiempo ya se nos viene encima. Así es. Ese es un problema muy importante, lo considero en lo personal muy importante, porque eso ha ocasionado inclusive muerte de algunos de sus miembros simplemente por el hecho de no permitir que haya una transfusión. ¿Por qué? Porque tú lo comentaste, hermano David, al principio también. Aquel que permite una transfusión está fuera de la organización, está a expensas del Armagedón. Entonces hay un cierto temor que se ha incluido ahí para esas personas que permiten la transfusión. Y la palabra del Señor en realidad no nos dice en lo absoluto que sea una falta hacia el Señor. Yo pienso, Pastor Abraham, que el punto radica en que estas personas estudian la Biblia, pero guiados por la revista, una vez más lo digo, Atalaya y ¿cuál es la otra? Despertar. Pero sabemos que la forma correcta de leer la Biblia es texto dentro, texto fuera del contexto. Tenemos que leer versículos o capítulos anteriores y después al versículo que vamos a analizar, para poder analizar la palabra dentro de su contexto. Ahora, veamos cuál es el versículo que ellos usan como caballito de batalla para decir que no se puede dar sangre para salvar vidas. Ellos usan Levítico 17, capítulo 14. Dice: porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comerás la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, y cualquiera que la comiere será cortado. Y si ya ves, están cortados de la salvación o del punto que se está tocando. Está fuera de la organización, fuera del pueblo de Dios, y ocasiona automáticamente expulsión. Pero estamos viendo dentro del contexto de Levíticos que Dios estaba dando las leyes de los sacrificios y la forma en la cual debían ellos de vivir. Así es. Entonces Dios dice: no toques animal inmundo o cadáver, o comas sangre. Un ejemplo, ¿cómo alguien puede comer sangre? Hay gente que come la carne soasada porque así le gusta al paladar. Entonces en aquellos tiempos, y solamente al pueblo judío, porque dice dice: he dicho a los hijos de Israel. Tomemos en cuenta que había pueblos extranjeros, no se lo decía a los pueblos extranjeros, solamente a los hijos de Israel, que no comieran sangre de animal. Que tal hiciera, hablando dentro del contexto de todo el panorama, eran leyes disciplinarias también. Sabes que te tienes que ir fuera, sí, pero no para siempre, 3 días a purificarte fuera del campamento. Porque fíjese lo que dice más adelante, Pastor Abraham, hermano Mar. Sí. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere
animal mortecino o despedazado por la fiera, lavará sus vestidos, purificación, y asimismo se lavará con agua, o sea, purificación de la persona y de las ropas, y será inmundo hasta la noche. Entonces será limpia, y si no lo lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Sí. Hasta que no se purificaran, hasta entonces podía de nuevo volver a entrar al pueblo de Dios. Pero había un límite de tiempo. Había un límite de tiempo. No era eternamente excomulgado o que perdió la gracia de Dios y ya no queremos saber nada más de ti y te mandamos al Armagedón. No se trataba de eso. Además que yo creo que está muy claro en la Biblia a qué se refiere Dios cuando les dice que no coman sangre. Se está refiriendo al hábito de tomar la sangre como un alimento, porque ya era una costumbre, ya era un rito pagano que ya se practicaba entre los cananeos y entre los egipcios y otros pueblos paganos. Era un rito pagano, y ellos, los testigos de Jehová, dicen que el que acepta transfusión de sangre está comiendo sangre. Pero cuando el Señor habla en su palabra de no comer sangre, está hablando del hábito de alimentarse con sangre. Y ya el caso de la transfusión, pues es algo médico, para salvar la vida de una persona. No se está alimentando de sangre, hablando en el contexto como lo indica Levíticos en ese versículo de la Biblia. Y ellos mismos se contradicen, y me gustaría escuchar qué piensa al respecto, pastor. Ellos se autonombran a sí mismos, aparte de testigos de Jehová, cristianos. Y parte de la liturgia que ellos manejan anualmente es participar de la Santa Cena. Y Jesús dice que el que come de su carne y bebe de su sangre tiene vida eterna. Y ellos celebran la Santa Cena. ¿Qué hacemos con eso, pastor? Bueno, yo creo que ellos también lo están diciendo en forma simbólica, alegórica, como también nosotros también de esa misma manera lo hacemos. Lo que estamos viendo, hermanos, es precisamente de qué manera no tan solo han tergiversado la palabra de Dios, sino que también ahora han tergiversado también hasta el diccionario, la lengua. ¿Por qué? Porque transfusión no es comer. No, si yo quiero comer, no voy a decir quiero transfundir. Si necesito comer, no voy a decir necesito transfundir. Necesito comer. ¿Y qué es comer? Comer es alimentar, digerir simplemente. Entonces ellos han tergiversado hasta el diccionario, porque dicen que transfundir, eso es comer. Se han ido aún mucho más allá. Eso es prácticamente una necedad de parte de esas personas. Yo creo que es tiempo también de que aquellas personas que nos estén viendo, que pertenecen a esta organización, pues tomemos en cuenta lo que dice la palabra del Señor. Salgan de ella, huyan por la vida, por su propia vida. No estamos diciendo de ninguna manera que si ustedes salen van a estar perdidos para siempre. No, esa es una mentira. Van a encontrar la vida eterna. Van a encontrarla. Va a ser una diferencia completa realmente. Nosotros no estamos diciendo que nuestra religión es la original, que nuestra religión es la buena. Nosotros estamos diciendo que Jesucristo es el bueno. Así es. Que Jesucristo es el único que puede salvar cada vida de cada persona que venga y se arrodille y se arrepiente de sus pecados. Omar, ¿algo que gustes comentar antes de terminar? De verdad, no estamos diciéndole a estas personas que se conviertan en evangélicos, pero que busquen a Jesús, que busquen entender la palabra, y ya el Señor se encargará de guiarlos, de llevarlos por el camino correcto hacia la verdad, para que estas personas puedan ser salvas y tener vida eterna. El propósito es que el entendimiento de estas personas sea abierto. Hemos estado usando la Biblia y creo que muchos pasajes están bien claros y resaltan mucho lo que es la mano humana tratando de torcer la Biblia con el propósito de engañar, artimañas del error, porque siempre el propósito de toda herejía que se transforma en una organización es siempre un beneficio, buscar un beneficio, y no tanto la salvación de las almas de las personas. Escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Así es. Dice el Señor Jesucristo. Sean como los nobles de Berea, dice Pablo,
que escudriña lo que nosotros predicamos para saber si es verdad lo que estamos diciendo. La palabra de Dios es la única autoridad con la cual nosotros nos tenemos que regir. No ocupamos intermediarios y menos folletos. Ocupamos la ayuda del Espíritu Santo para poder discernir entre la verdad y el error. Así es. Y poder alcanzar vida eterna, y esa solamente se alcanza en Cristo Jesús. Y me gustaría comentar esto, que los líderes de la organización de la Torre del Vigía o Watchtower, los Testigos de Jehová, saben de los errores que ellos tienen. Y por eso es que no les permiten estudiar la Biblia sin el atalaya o el despertar. E incluso ellos tienen bibliotecas donde les prohíben el revisar esos libros que son muy antiguos, donde se marcan los errores doctrinales y los cambios que han hecho, y están encubriendo las mentiras que han llevado a través de los años. No les permiten leerlos, no les permiten estudiar la Biblia sin el atalaya, sin el despertar, porque saben que se van a dar cuenta que hay errores en esa doctrina. Me gustaría terminar con esto antes de que termine usted, pastor. Jesús dice: yo soy el camino, no hay otro camino, no es una opción más, no es una vereda, solamente hay un camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene, dice, al Padre si no es por mí. Así es. Pastor Abraham. Esto no lo hacemos con el afán de afectar de ninguna manera a nadie. Simplemente lo hacemos por amor. ¿Por qué? Porque si Jesucristo nos mostró de qué manera podemos amar a nuestros semejantes, no queremos, si el Señor no quiere que nadie se pierda, bueno, pues nosotros ¿quiénes somos para condenar a alguien? No, de ninguna manera queremos condenar. Simplemente les invitamos: escudriñen las Escrituras, volteen sus ojos a aquel que dio su sangre, que dio su vida en una cruz del Calvario para que todos tuviéramos la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Solamente por medio de Jesús podemos llegar al reino de los cielos. Solamente por medio de Jesús podemos llegar al Padre. Simplemente por ese amor que Dios está ofreciendo esa salvación. De esa misma manera, les amamos en el amor de Cristo. Los amamos, y nuestra intención no es condenar absolutamente a nadie, sino simplemente mostrar la verdad, no nuestra verdad, sino la verdad de la palabra de Dios. Así es, hermano Omar, muchas gracias. Es una gran bendición que hayas estado con nosotros. Pastor Abraham, muchas gracias. Esperamos tenerlo nuevamente aquí en este ministerio, ahora por vía internet, para que siga compartiendo con nosotros la palabra de Dios. Me despido y me gustaría que despidiera el programa con una oración. ¿Cómo no? En la cual, si algún testigo de Jehová estuvo viendo este mensaje, que busque al Señor Jesús y que encomiende usted a esas personas delante de Dios para que la luz del Evangelio resplandezca sobre de ellos. ¿Pudiera ser posible? Con todo gusto, hermano. Perfecto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú sabes que nuestra única intención, Señor, es seguir tu camino, seguir únicamente lo que dice tu palabra. Señor, ahí donde esté este programa, donde esté, Señor, viendo las personas que estén viendo, no tan solo testigos, sino también, Señor, cualquier otra persona, Dios mío, Señor, los ponemos en tus manos. Señor, que la claridad de tu Espíritu Santo llegue a sus vidas, Señor. No es nuestra intención, Señor, mostrar algo diferente, sino que únicamente queremos mostrar tu verdad, y tú eres la verdad. Gracias, Señor, por esa oportunidad de hablar a las vidas de estas personas. Lo ponemos en tus manos, Señor, y lo que está en tus manos sabemos que está seguro. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta la próxima.